Bueno, yo voy a hablar un poquito. El libro se llama La gratitud y la lógica del obsequio, acerca de lo dado como donación. Ese es el título del último libro, que además de ser filósofo, mi viejo Jorge es filósofo en el sentido estricto de la palabra. Se dedica a la metafísica y a escribir sobre eso, ¿no? Sí, sobre general. Eso, sí. Malo bien, pero bueno, sobre eso. Digo, más que la docencia he ejercido la escritura, el pensamiento, eso quería decir. Sí. Bien. Yo te hice caso, como me recomendaste, voy a bajar un poquitito, perdón. Ahí va. De abrirlo en cualquier lado y ver qué me sugería la escritura. Sí. Como si fuera no un libro de filosofía. Claro. Sino una especie de, no sé, de I Ching o lo que sea, esos libros que abrís y encontrás algo. Está muy bien. Sí. Bueno, te hice caso en eso. Y anoté algunas cositas acá que te voy a nombrar ahora. Estoy buscando la página, Sé que estaban a 46. Pero bueno, estoy con el celular. Se van a entender un segundito que lo busco. En principio, antes de eso, lo que me llamó la atención, que yo encontré 4 palabras que aparecen mucho, que es la donación, sí, el obsequio, sí, lo axiológico, sí, y la bondad. Ajá. Eso, el bien. Sí. Son como las 4 palabras que en todo donde leía estaba bastante... Sí. Bastante presente alguna de esas palabras, sí, ¿no? Están relacionadas, sí. Sí. Y ¿qué me puedes decir acerca de eso que... ¿Cuánto es cierto en lo que digo? O sea, ¿cuánto tiene lógica eso que me pareció a mí? Alguna vez, fuera de acá del micrófono, pero alguna vez conversamos que hay como 2 posibilidades de ver la realidad, ¿no? Sí. La habitual, en donde uno mira el mundo y las cosas, siempre en términos de demanda, como que algo siempre le falta. Sí. ¿No es cierto? Y pero también hay otra mirada en donde las cosas no se experimenta como si les faltase algo, sino que se ofrecen como obsequios, o sea, como que nada les falta, sí. ¿no? La primera mirada es la habitual, la que tenemos normalmente todos los días. La otra es una mirada de la inocencia, sin ser una inocencia tonta, sino una mirada primigenia que se asemeja o se asimila mucho a la mirada que tienen los chicos con respecto a la realidad. Sí. Que es la mirada de la admiración, que es un término que figura dentro del círculo de las palabras que se manejan en filosofía, que es que la experiencia primera de la realidad es admirando, ¿no? Y ya entrando en cosas más filosóficas, entre los griegos, la admiración estaba relacionado al tema del aparecer, de lo que se muestra, que ellos llaman physis, ¿no? Sí. Que después, bueno... Aparece bastante physis, claro, la palabra. En términos contemporáneos, cada vez que hablamos de physis piensan en la física, en el sentido de ciencia, ¿no? Pero lo admirable está en relación a algo que se ofrece de una manera que no está prevista, que sorprende. Sí. Bueno, esa sería la physis o la física que está relacionada con los obsequios. Sí. ¿No? Bueno, hasta ahí no sé si puedo seguir avanzando, pero para no hacerlo largo, ¿no? Pero ese es el planteo como que hay dos miradas, ¿no? Una mirada que ve la realidad en términos de déficit. Eso te quería preguntar, perdón que te interrumpa. Sí. Con respecto a ¿qué es ver la realidad en términos de déficit? Dentro de lo posible de la definición que puedas hacer. Claro, claro. No sé si querés un ejemplo o algo. Yo a veces trato de buscar ejemplos para expresar, ¿no? Después el lenguaje que intenta ser lo más riguroso posible, que es un problema también, ¿no? Sí. Uno busca imágenes. Yo una de las imágenes que estaba pensando es lo que se dice habitualmente, ¿no? Que hay 2 clases de personas, el optimista y el pesimista, que frente a un vaso de agua,
uno ve el vaso medio vacío, el otro el pesimista y el otro el vaso medio lleno. Pero en realidad esas dos miradas pertenecen a la misma perspectiva, que es la de una mirada que tiene esta doble posibilidad, es una mirada ambigua, que ya la experiencia de lo real está afectada de esa ambigüedad. Porque si se presenta un vaso lleno de agua, en realidad seguirían experimentando que a ese vaso le falta algo. Claro. Entonces, ese vaso que está lleno entra en la ambigüedad y uno lo va a ver medio lleno y otro medio vacío. Sí, claro. Esa es la relación. Ahora, hay una cosa muy extraña, y es que cuando uno experimenta que algo le falta, esa falta que aparece ahí no es una cosa que le pertenece al mismo objeto, a la misma cosa, sino es algo que el sujeto mismo ha puesto ahí. Sí, en ese objeto. En ese objeto. Eso impacta en el pensamiento contemporáneo, porque frente a cada cosa que se presenta, hay algo que no se presenta, o ante lo que parece evidente se muestra que hay algo que no es evidente. Ahí viene todo el tema de la no verdad, de la falta de verdad, entonces la posverdad, etc. Claro, ¿no? y todo eso, ¿no? Y en realidad no deja de ser una construcción del mismo sujeto, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a Sí, esto? sí, que me sí, resulta interesante? sí, porque hay una apertura a muchos lados, sí. Porque una cosa que se presenta es la realidad como objetos. Sí, El objeto que yo veo o Sí. que demando sí, es la falta de... O sea, en esto que hablamos que hablas vos de la realidad como demanda, ¿no? sí. Entonces, el objeto como demanda toma la forma, más pienso yo, ¿no? Que uno demanda, o más o menos va por ese lado, pero el deseo va por otro lado, está oculto. O sea, se me presenta primero, el objeto se interpone entre el deseo y toma otra forma. El objeto está distorsionado, Claro. porque pasa a ser objeto del deseo. Eso. O sea que parece mentira, pero es el juego de la zanahoria, ¿no? El burro y la zanahoria. Uno cree que ese objeto va a satisfacer ese deseo, pero cuando se alcanza ese objeto, como si fuese el horizonte, ¿no? Sí, Se alcanza ese lugar, pero el horizonte se ha corrido. Ese objeto ya no es lo que uno deseaba, sino que pasa a buscar otra cosa. sí. Y así sucesivamente. Y el discurso filosófico contemporáneo lo plantea muy claramente con el tema de la diferencia, con el tema de la falta. O sea, plantea que en definitiva el carácter general de la existencia es la de un deseo imposible de satisfacer. Sí. Entonces todo termina en la pura subjetividad. No hay nada otro sino una pura ilusión. No hay un otro nunca. No hay nadie, claro, ni siquiera está la cosa misma, porque la cosa misma está afectada por una especie de virus que es la ausencia inclusive de ella misma, porque no puede presentarse plenamente, porque el hombre le ha interpuesto una carencia que no es propio de la cosa, sino que el sujeto mismo le ha puesto, ¿no? En general, toda la percepción que hay, que tiene que ver con la idea de fenómeno, que quiere decir lo que aparece, y de fenómeno fantasma hay una pequeña diferencia, a fantasmagoría. ¿Cuál sería? No. Va, si vale la pena, ¿no? La idea de que entre el fenómeno y el fantasma es que en definitiva el fenómeno no es más que un fantasma, digamos. Claro. Es una ilusión. Es la proyección... Es una ilusión, claro, que genera el sujeto, ¿no? Yo en uno de los textos pongo un ejemplo muy lindo, que es bien antiguo, que es el origen del dibujo. El origen del dibujo es esto que yo creo que creo que lo cuenta, no sé si Mircea Eliade o algún otro lo cuenta, o Grove Graves en los mitos griegos. Él habla que la hija, Butades de Corinto, cuando su amado está por partir al extranjero, Sí. Ella toma una lámpara, que era una técnica muy antigua esto, toma una lámpara y pone su amado delante y proyecta una sombra sobre la pared. Sí. Y dibuja el contorno, el de la sombra, ¿no es cierto? Entonces se produce ese extraño fenómeno
que es que toda presencia tiene una sombra, Sí. que es la de la ausencia. La de la ausencia. Esa misma relación es la que introduce en definitiva la fenomenología con respecto a toda la realidad. Y lo vamos a volver lo vamos a ver repetido ya está gastado, tan gastado que casi no se puede ni nombrar, ¿no? Que es el mito de la caverna. Todo el mundo habla del mito de la caverna. Y es que ahí también se plantea esa duplicidad, ¿no? Entre lo presente, Sí. lo efectivamente presente, y la ausencia. Ahí se presenta como dividido, pero la experiencia normal es que en toda presencia le introducimos una ausencia, que en términos normales se dice, bueno, hay algo que desconozco, Claro. hay algo que falta a mi conocimiento, Sí. y es porque en esa presencia yo he puesto algo que ignoro, algo que está faltando, que en el fondo no es sensible. La incógnita de esto es cómo algo que está presente le coloco algo que ni siquiera está percibido por los sentidos, que es la ausencia. Bueno, y eso es lo que motiva a que en definitiva la realidad sea una representación, o sea, lo que está presente, someterlo a una ausencia y traerlo otra vez al presente. ¿Qué es lo que hacía la hija del alfarero Butadas de Corinto, ¿no es cierto? Dibujar la alfombra, Claro. la sombra, digo. Lo tenía presente, lo hacía ausente y de ahí lo volvía a tener presente. O sea, la ausencia era una manera de recuperar la presencia que ella misma había perdido mediante esa práctica, ¿no? Y esto más o menos define un poco el término de la filosofía en cuanto a fenomenología, ¿no? Esa es una de las maneras de ver la realidad, ¿no? Otra, perdón, Sí. perdón, Sí, sí. para rondar sobre lo mismo, pero desde otro punto. Otra cosa que aparece bastante es la idea de caducidad. Claro. Y la identificación con los Claro. objetos. Claro. En tanto yo, Claro. si me siento identificado con el objeto y el objeto tiene vida útil, o sea, caduca, me siento de alguna manera como el objeto. Me identifico con el objeto, entonces si el objeto se rompe, me rompo yo. Si el objeto está lindo, me siento lindo yo, etcétera, ¿no? Nada, me parece interesante eso, que hables un poquito Bueno. sobre la identificación con el objeto y la caducidad, ¿no? Claro. Una de las condiciones comunes, pero esto no está dicho en términos psicológicos, ¿no? Que después tiene repercusiones psicológicas, que es la experiencia de la existencia en términos de angustia, lo que se llama la angustia existencial, que es la experiencia que todo ser humano tiene acerca de su propia mortalidad, acerca de su finitud en términos de caducidad, porque la finitud no se reduce solamente a eso, ¿no? O debiera distinguirse con respecto al tema de la caducidad. Bueno, todo ser humano se experimenta mortal, Sí. ¿no? Y esto está muy claramente expuesto en Heidegger en su obra, ¿no? Particularmente ahí su obra inaugural en Ser y Tiempo, ¿no? Y es que el hombre naturalmente vive preocupado, o sea, ocupado previamente. ¿Y en qué está ocupado previamente? Está preocupado previamente acerca de sí mismo. O sea, no hay ningún sujeto que no esté preocupado por sí mismo. Y está preocupado por sí mismo porque se experimenta mortal. Ahora, una cosa muy interesante es que eso, en apariencia, significa que él está preocupado por su propio ser, ¿no? Como si Sí. fuese una cosa que se preocupa por ser cosa. Lo extraordinario de eso, que fue lo que para mí, ahí hay un quiebre muy importante con respecto a la fenomenología, y es que eso se llama la experiencia de la angustia. En esa experiencia, lo que aparece no es tanto que las cosas sean, sino que hay una conciencia, la del mismo sujeto que está angustiado, que se experimenta valioso, y que si las cosas se vuelven caducas, él va a desaparecer. Entonces la experiencia de la caducidad va ligada a una experiencia muy profunda de que somos valiosos. ¿Y qué es lo que justifica que haya esa experiencia de la angustia? O sea que por debajo de la conciencia ontológica, o sea que las cosas son, Sí. hay una conciencia axiológica de que somos valiosos y que es previa y es la que da sentido, en este caso en el sentido negativo, como angustia. Claro. Entonces, revisar
meticulosamente la experiencia de la angustia puede ser una gran guía, una gran oportunidad en un sentido positivo como en un sentido negativo. Claro. Bueno, ahora, en la experiencia de la angustia, lo que está muy claro, una de las cosas que subyace, no solamente que las cosas son caducas, sino que uno se ha comprendido desde ese modo de ser de las cosas, acerca de su caducidad. Entonces, como uno se experimenta valioso, y al mismo tiempo se experimenta como una cosa que se va a romper, que es caduca, uno se angustia. O sea, la conciencia se encuentra identificada con algo que no es ella misma, pero que ella cree ser eso. Sí. En la medida en que está identificada con esa cosa, es por lo cual se produce la angustia. Eso revela que la conciencia vive normalmente en un estado de alienación, de identificación con algo que no es ella misma. Sí. Entonces, a partir de eso, o se huye de la misma angustia, puesto que angustia. Uh-huh. Entonces, cuando la angustia no se acepta y se huye, lo que se convierte es en desesperación. No es ¿Y en qué se puede traducir esa desesperación? ¿En qué cosas? En que el deseo se exacerba. Claro. Porque lo que pasa es que cuando la conciencia, que es una conciencia axiológica, se pone en la cosa y la cosa se rompe, en el fondo que se rompe es uno mismo, claro, puesto que se ha puesto en eso. Uno se coloca en un espejo, su imagen de uno se coloca en un espejo. Si el espejo se rompe, uno empieza a sentir pánico, se angustia. Sí. Y en realidad, como uno no puede ser una cosa, en esa cosa uno se falta, porque uno no se va a encontrar en esa cosa. Claro, y como esa cosa se va a romper, uno empieza a correr, empieza a perseguirse en cosas en las cuales se desea y al mismo tiempo se rompen. Se rompen. Entonces, se entra en un círculo terrible. Como eso de alguna manera es insoportable, el mecanismo que emplea el hombre, uno de sus mecanismos, uno es racionalizar, ¿no es cierto? Entonces se puede convertir en filósofo, al cual también yo ingreso, y tratar de ver en qué medida esto puede ser remediado, ¿no? Bueno, una cosa es observar y tratar de comprender, y otra cosa es racionalizar en el sentido de hacer de una experiencia, de un problema, algo abstracto como medio defensivo, ¿no? Y otra es la de huir bajo una multiplicidad de deseos. Sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se nota es que en la angustia se pronuncian varias sentencias negativas, ¿no? La experiencia de angustia es una experiencia muy compleja, pero resumidamente se puede decir de esta manera. En la angustia se afirma: no valgo, no puedo, no sé, no soy. Sí. Estas afirmaciones negativas que se vierten sobre nosotros llevan a una sobrecompensación. No valgo, entonces voy a tratar de sobreestimarme. Claro. Entonces, de ahí que los demás me valoren, que yo me suba a la cima de la montaña, ¿no? Claro. El ego crece. Le llega el reconocimiento. Claro. No valgo, no puedo, entonces lo que va a lucir es, como reacción, va a ser la búsqueda de la omnipotencia. Sí. El no sé, la búsqueda de la omnisciencia. Yo me lo sé todo, ¿no? O quiero sabérmelo todo, ¿no? El conocimiento como un sentido en sí mismo, ¿no? Y el otro que me queda, no valgo, no sé, no puedo, no soy. Claro. Entonces, el no soy, como apunta a mi propio ser, como que carece de fundamento, voy a buscar desesperadamente algo que me fundamente y que sea duradero, por lo cual yo no me hunda, ¿no? Es como si yo me sintiese que soy un barco que se hunde y entonces no quiero hundirme. Ahora, tomando este ejemplo, y voy a cerrando ahí, Sí. tomando este ejemplo del barco que se hunde, si imaginamos un barco que se hunde, podemos decir que está compuesto de dos cosas. Uno del material de metal, ¿no es cierto?, pesado, y después aire. Tiene estos dos componentes. Sí. El barco se hunde, que es la experiencia de la caducidad, digamos así. Cuando se está hundiendo, en principio, hay una experiencia de angustia porque dejaremos de existir.
O por lo menos el aire, que es un aire inteligente, hay un término griego para eso, ¿no? El nous, y el aire piensa que se va a hundir junto con el barco. Pero ¿qué sucede? Si se aguanta la angustia, en algún momento el aire se va a desprender del barco. Por lo menos podemos discriminar eso, ya llevado al campo de la reflexión. Entonces, el aire se discrimina respecto de lo material y se comprende perfectamente cómo es. Entonces sabe que se puede distinguir, no va a tener el mismo destino que la caducidad que tiene el barco. Bueno, más o menos, eso es revisar la experiencia de la angustia, ¿no? Poder llegar a distinguir estos dos elementos, un elemento entitativo, el de las cosas, que tienen este formato, el de la caducidad, que es un formato construido. Yo no he avanzado sobre eso, pero tiene esta experiencia de la caducidad de las cosas. Y después el reconocimiento de que hay otro elemento, que es el sujeto mismo, que ya no es cosa, y que es invisible. Esa invisibilidad, y que es valioso, que es la conciencia del propio sujeto, lo que nos puede conducir al tema del obsequio, que bueno, todavía no hemos llegado. No hemos llegado. Sí, sí. Volviendo, me interesa mucho la idea de la cosa, o sea, del ser proyectado en la cosa, e identificado con eso, porque ha construido a lo largo de la historia, prácticamente en la historia humana, ¿no? En el sentido de cómo pasamos de una caverna que nos alberga nos frena de la lluvia y, si querés, del frío o algo, a tener esta complejidad de, no sé, casas actuales, ¿no? Que hay hasta casas inteligentes. Yo supongo que eso está ligado a el deseo puesto en las cosas, tal y como, no solamente como caducidad, sino como una propuesta estética. No desde la belleza, no desde lo artístico, sino desde lo de afuera, la belleza estética. Y bueno, qué sé yo, a veces nos conduce la vida sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, hay una vertiente que es defensiva de la angustia, que es buscar proyectar en una imagen o en las cosas, en imágenes convertidas en objetos, aquello que estamos deseando, buscar. Hay un fenómeno de creación que persigue una ilusión, ¿no es cierto?, que es un deseo muy profundo del sujeto, que en principio no está mal, pero no dejan ser formas de fuga, sí. ¿No es cierto? Si esas imágenes están más cerca del corazón, digamos así, ¿no? El corazón es el centro de la conciencia, en el sentido que es el centro de la bondad y del bien, ¿no? De la autoconciencia axiológica que todo sujeto tiene. La imaginación, la creación va a estar del lado de los buenos, como quien dice, ¿no? Síganme los buenos. Síganme los buenos, ¿no? Y si está del lado de lo negativo, digamos, del lado oscuro de la angustia o del lado oscuro del deseo, esa imaginación va a ser imaginación, pero va a ser más destructiva, ¿no? Como se va a cargar las tintas, ¿no? No solamente estamos mal, sino que vamos peor, digamos, ¿no? Se anuncia esta cosa, ¿no? La imaginación tiene esta capacidad de creadora en función de un deseo que no termina de encontrar su objeto, sí. ¿no? Ese objeto puede ser, bueno, más bello si se dirige a este nivel, si se aproxima a la conciencia profunda, ¿no es cierto?, o si se aleja de ella, ¿no? Dicho así muy simplemente. Está bien. ¿No? Sí, es como, yo lo veo, me hace pensar con respecto a la angustia, cómo encarar la angustia, uno del punto de vista estético, desde la belleza, desde el mundo de las ideas y de la creación, como puede ser la música, la filosofía, la escritura, ¿no?, etcétera, y otro del mundo más tangible, si se quiere, que es, no sé, enamorarse de su propio auto, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como objeto. Claro, sí, los dos tenemos la visión distorsionada, pero bueno, uno es más específico, si se quiere, que es el objeto en sí mismo, el otro es un poco más plástico, que tiene que ver con la creatividad y con hacer música, ¿no? O el deseo en donde uno se encuentra, que puede comunicarse y profundizar sobre lo que está haciendo. Sí, sí. Eso. Bueno, una cosa que parece una pavada, pero para mí no es ninguna pavada, No, dale. que es explicar por qué el título,
Voy de vuelta con el título que se llama La gratitud y la lógica del obsequio, claro, acerca de lo dado como donación. Claro. Que aparece de vuelta. Dado, donación y obsequio. Esto es que yo te decía, Claro, que aparece claro. mucho esta palabra. ¿Por qué el título? De alguna manera, primero lo que yo veo es que la metafísica ha estado buscando una fundamentación y sigue buscando una fundamentación segura, ¿no? Y lo ha hecho siempre en términos ontológicos, o sea, hablando del ser, ¿no? Sí. Uno de los problemas que tiene el discurso del ser, que no lo vamos a llevar adelante, o sea, yo he escrito 2 libritos acerca de eso, que es acerca del principio de identidad, ¿no? Y es que ya desde Parménides, que es donde se enuncia claramente esta problemática del ser, el ser siempre arrastra como una sombra, como el doble psicoanalítico de la metafísica, es la nada. La nada es como una especie de algo reprimido cuando se habla del ser. Parménides dice, el ser es, el no ser no es. No es. Bueno, si el no ser no es, ¿de qué me estás hablando? O sea, aparece como un mellizo negado. Claro, como pura negatividad. Claro, ¿no? sí, a vos no te quiero, es el mellizo no querido, ¿no es cierto? Y después dice otra cosa que viene complementaria, que es ser y pensar uno y lo mismo. Sí. Entonces, con eso ya cerramos el círculo, que va a dar toda la estructura a la racionalidad y también a la irracionalidad. Porque cuando el hombre descubre de que no todo pasa por la esfera de lo racional, como no encuentra otra alternativa donde apoyarse, Sí. se encuentra con la nada que había sido negada. Entonces, pasa como al otro lado, ¿no? Del lado de la luz, supuestamente ontológica, pasa al lado de la sombra, de la negación, digamos, ¿no? De la sombra ontológica. Sigue perteneciendo al mismo discurso ontológico, pero en términos negativos. Yo creo que estamos en esa etapa, ¿no? De hecho, todos los filósofos contemporáneos vienen hablando de eso, ¿no? De la diferencia, de la falta, de lo indecible, de lo imposible, ¿no? Llegan hasta ahí. Y sí, y de la versión esta cosa que yo tanto lo quería, que siempre me pareció que había una promesa ahí en Levinas, que quería superar el tema de la ontología, porque la ontología lo que introduce es la tiranía, ¿no? Porque todo lo reduce a la condición del sujeto que piensa. Sí. Entonces, al otro, a la alteridad se lo come. Es más, no tiene lugar. O sea, ahí hay una primacía del sujeto en el sentido más absoluto del término. Y Levinas lo que intentaba hacer era romper eso. Pero sigue enredado con la fenomenología, tema que él introduce a Husserl en el discurso francés y, bueno, en europeo también, y termina con esta idea de que la del rostro, que el rostro del otro, como acceso de la presencia que rompe con la ontología, pero bueno, hay toda una discusión que no voy a entrar ahora. De la máscara, ese tipo de cosas. Claro, porque en definitiva el otro termina haciéndose presente, pero como aquel que no se presenta. O sea, hay un juego ahí muy ambiguo con la idea de la imagen del fenómeno, término que está muy claro en Kant, ¿no? Donde se ve que la imagen, que de alguna manera es la presencia empírica de las cosas, está constituida por el mismo sujeto. Claro. O sea, las cosas no son las cosas, sino en parte son y en parte no, porque el sujeto le ha impuesto categorías, formas, por las cuales él las recoge. Dicho de otra manera, lanza una red donde va a pescar solamente los peces que esa red deja pasar. Exacto. O sea, condiciona absolutamente aquello que va a recibir. Bueno, nada de esto es un regalo. Claro, aparte es de un gran arbitrariedad también, claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ahí tenemos un mundo dividido, ¿no? Ahora, ir al tema del título. Una cosa es la lógica ontológica, que es la lógica normal, ¿no es cierto? Donde ingresa todas las disciplinas que pretenden algún rigor de racionalidad en el sentido ontológico, ¿no? Que está relacionado a las cosas, ¿no es cierto? A los fenómenos. Claro, está relacionado a las cosas en tanto reducidas a fenómenos. Sí. Que es la imposición de que las cosas no puedan ser ellas mismas
sino que deban presentar una carencia, una falta que las afecta radicalmente. Bien. Hay otra manera en que las cosas puedan presentarse, que es no dadas como fenómenos, sino dadas como obsequio. Bien. Y las cosas en tanto obsequios tienen otra lógica, se mueven de otra manera. Por ejemplo, para la física, las cosas tienen leyes que son rigurosas, son estrictas, que Sí. se rigen por una relación de causa y efecto. Sí. No es el mecanismo de un reloj, que es rígido, pero sí las leyes siguen esta lógica racionalidad de que cada efecto tiene que tener una causa. Y ahí no hay libertad, ahí lo que hay es necesidad. La otra vertiente, que ya es más humana, que es de carácter sociológico, que es la del comercio. Las cosas son mercancías, son objetos de intercambio que responden a una necesidad de deseo, ¿no? Deseos pueden ser deseos básicos, como comer y abrigarse, ¿no es cierto?, protegerse, o deseos espurios como el de la belleza, en el sentido de la estética, o de los adornos, o de cosas que, no sé, que muchas veces son innecesarias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tiene otra lógica. La economía tiene otras leyes. Sí. Bueno, pero se refiere a cosas de intercambio. Ahora, el obsequio no tiene ni leyes físicas ni leyes económicas. Es más, ni siquiera puede pensarse absolutamente en términos de objeto. Bueno, ahí podríamos avanzar un poquito Sí. más, pero no sé, si querés seguir. No, sí. Una cosa que creo que lo vas a nombrar en algún momento, porque aparece bastante, y me gustaría más que nada para mí también, pero para el que lo escucha, que es la axiología o lo axiológico. Además, ya tenemos lo ontológico. ¿A qué se refiere lo axiológico? Porque aparece bastante, ¿no? Bueno, En tus textos. hay una mirada ahí que es... La angustia es una especie de partera inevitable, ¿no es cierto? Una partera al modo socrático, ¿no? Y de alguna manera la angustia son dolores de parto, o sea, hay que ver si ese parto nos conduce a un aborto o a dar nacimiento a un nuevo ser que ya está en realidad que somos nosotros mismos, ¿no? En la experiencia de la angustia, lo que se descubre no es solamente que las cosas son caducas, no es solamente que nosotros nos hemos identificado con esas cosas y que por eso sufrimos, sino que, aparte de tener esta conciencia, recobramos una conciencia que era previa a todo eso, y que es lo que lo justifica y hace comprensible todo lo que nos pasa, y es que tenemos una conciencia axiológica. La conciencia axiológica significa que tenemos una clara intuición, no una reflexión, esto no es una reflexión, sino somos así, nos reconocemos valiosos. Valiosos en el sentido de que somos buenos, nos sentimos buenos. Pero un bueno que se sabe a sí mismo es un bueno que es un bien, un valor, un bien autoconsciente. Entonces, y este bien autoconsciente, que es la conciencia axiológica, se experimenta como lo real. Es indudable, es la certeza misma. Uno no puede ponerse en cuestión porque el punto de partida es uno mismo. O sea, para suprimirse a uno mismo, uno tiene que estar ahí. O sea, es imposible. Sí. Entonces, la experiencia axiológica significa la experiencia de un valor autoconsciente. No hay valor si no es autoconsciente. Un valor que no fuese autoconsciente es un impulso ciego. La conciencia no se mueve en esa dimensión de la ceguera, sino de lo obvio para sí misma, ¿no? Entonces, esa experiencia de uno mismo como bien autoconsciente, que es la conciencia axiológica, se experimenta como lo real. Lo real
absolutamente real adviene. Este es nuestro propio Big Bang, aunque a pesar de que está en discusión ahora, ¿no? Nuestro propio Big Bang, por lo cual nos sentimos existentes. Ya no empleo la palabra ser, sino nos sentimos existentes. Es que lo real adviene a sí mismo de manera consciente. Sí. Y adviene en términos de valor. Por eso nos sucede lo que nos sucede. Ningún sujeto puede suprimirse a sí mismo en términos de valor. Se sabe valioso. Aunque no lo experimente, digamos, ¿no? Por momentos. Sí, lo experimenta. Aunque no lo reflexione. Eso, o que uno se sienta desdichado, por ejemplo. La reflexión es siempre una flexión, un loop, un rulito. Sí. ¿No es cierto? Pero la conciencia no es un rulito, es un dato primero, es un origen. Yo siempre cito una expresión de Sartre, ¿no? Que en esto estoy de acuerdo con él, ¿no? Él pregunta, ¿qué es la conciencia? Y la respuesta que él da es eso mismo. O sea, no hay una segunda explicación para la conciencia, claro, sino la propia experiencia. No se puede desdoblar. No se puede desdoblar. Entonces, todos los discursos que se hablan sobre la conciencia, donde se acentúa el término, yo hablo de autoconciencia para comunicarlo, pero esa autoconciencia es una inmediatez de la conciencia a sí misma. Digamos que la conciencia es una pila absoluta. Si uno tuviese que hablar de un empirismo completo, absoluto, tendría que referirse a la conciencia como una piel, porque siente todo lo que siente y se siente a sí misma. Es puro pellejo, como quien dice, ¿no? Es la absoluta desnudez, ¿no? La verdadera desnudez por la cual existimos y por la cual solo somos sensibles, es esta conciencia, ¿no? Por eso, porque somos de tal calibre, cuando esta conciencia es expuesta a un modo de comprensión equivocado, que es pensarse desde fuera de sí misma, porque padece la ilusión, como la conciencia todo lo recibe, y lo recibe con una gran inocencia, a pesar de saberse ella misma, cree que aquello que se le presenta, que eso es propio de la infancia, digamos, cuando se construye nuestra manera de ser habitual, es que todo lo que nos viene de afuera, que aparece la conciencia piensa que es ella misma. Claro. Los chicos es muy claro, le pegan a la pared porque piensan que es otra persona, ¿no? Sí, los grandes nos pasa también, ¿eh? Como, no sé, si querés ponerse el fútbol... Doy un paso más ahora que dije esto. Doy un paso más y después, si querés, seguimos avanzando lo que vos quieras. La experiencia del bien, por lo cual uno se percibe a sí mismo, que este bien no tiene que ser pensado en términos de moralidad, sino en términos de valor, ¿no es cierto? Uno es valioso, uno es bueno para sí mismo. Eso no está dicho en un sentido moral, no se refiere a acciones que debiéramos hacer, no es un deber ser, nada de eso. Esa experiencia del bien, si bien es autoconsciente, al mismo tiempo es difusiva, es participativa. A ver si acierto a decir esto. Ustedes se imaginan que pudieran ser multimillonarios, pongan la cifra que quieran, con oro, con riqueza, pero ustedes estuvieran solos. ¿Para qué les sirve todo eso? Creo que para nada. Claro. Uno dice, pero si tengo por lo menos una fortuna, aunque sea para mostrárselo a los amigos, para despertar envidia, no sé, hacer algo, ¿no es cierto? O sea, hay un punto en donde el bien necesita ser para otra conciencia. Claro. Uno no va a mostrar un reloj a una piedra o un cuadro a una pared, o sea, uno busca, si fuese un artista, buscaría que el cuadro se dirija a otro individuo, y si es otro artista mejor, que tenga la capacidad de percibir lo bueno que tiene ese cuadro. Sí, una sensibilidad, por supuesto, claro, ¿no? Porque es evidente que el que hace cosas, el que crea, la crea en función de que él cree que es bueno eso. Sí. Él es bueno y al hacer algo, quiere hacer algo bueno. Y al hacer algo bueno, quiere participarlo y ser reconocido por otra conciencia que sea también buena. Sí.
Y cuando digo autoconciencia, y conciencia buena o autoconsciente, estoy diciendo libre. Claro. Porque una conciencia que no fuese libre, a esto también se puede fundamentar, ¿no? Pero una conciencia que no fuese libre no sería verdaderamente consciente, ¿no? Sería una conciencia esclava, un mecanismo en realidad, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa del tema del obsequio. Bueno, me paro acá. A ver, déjame ver una cosita, ¿eh? Quiero ver si hay algún mensaje. Igual no los vamos a leer, sino solamente para saber si después podemos leer alguno. Se fueron todos a dormir. No, hay algunos. Después los leemos. A lo mejor estuve muy denso, no sé. No, para nada, me encantó, viene bien, para mí está perfecto. Y para mí está bastante claro. Algunas cosas, por supuesto que me cuesta por una cuestión de profundidad del asunto. Otra cosa que con esto de la donación, esto de compartir, que de alguna manera nos convierte en comunitarios, necesitamos de un otro, pero vos haces ahí como dos distinciones entre la alteridad y la otredad dentro en el libro. ¿Querés que te lea esa parte? A ver, dale, si vos querés. A ver. Si te parece acordás. bien, no. Ahí me interesaba, bueno, es que no sé si tiene que ver con el libro, pero me interesaba la idea entre la otredad y la alteridad, que suenan parecidas, pero no es lo mismo. Pero bueno, como vos quieras, igual para que voy a buscar esto. Puedes, yo no soy, quizás no alcanzo a describir bien esto, ¿no? Hay una forma que dicen, el otro es un otro yo. ¿No es Claro. cierto? Entonces, es como el alter ego. El problema está en el acento, porque sí, es cierto que el otro es un otro yo, pero hay que corregir ese otro yo en términos de que ese yo es un otro. Ahí entra la alteridad, ¿no es cierto? No, esa es la otredad. La otredad, o sea, esa alteridad es una otredad, o sea, tiene una exclusividad absoluta. Absoluta, ahí va. Eso es muy importante, el tema de la exclusividad. ¿Por qué es muy importante? Porque la otredad no es una individualidad en el sentido de lo numérico, de aquel individuo que va a integrar una masa. No somos individuos de un conjunto, sino que cada sujeto es un otro, absolutamente otro, irrepetible. En sí mismo, ¿no? Claro, nadie reemplaza a nadie. Todo el mundo es irreemplazable. Por eso la dedicación a un otro no es una locura, aunque lo parezca, sino que es metafísicamente justificable y necesaria. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre la autoconciencia geológica como bien autoconsciente, lo que descubre no es un ego, que es el que está llenado, que es el que se ha convertido en narciso porque se buscan los objetos. Lo que ha descubierto la conciencia como bien autoconsciente es que el yo es un nosotros. Eso, sí. No se pronuncia como un sí mismos aislado, sino como un nos. Habla en plural. Y la existencia no puede comprenderse sino en términos de esta pluralidad en donde el otro y yo somos uno y al mismo tiempo diferentes. Yo una de las imágenes que a mí me gustaba emplear, que es una figura geométrica, que es la de la elipse. Sí. La elipse es un círculo que tiene dos polos y que no puede comprenderse de manera separada. Son dos polos distintos, y al mismo tiempo guardan una relación profunda. Sí. Esto define aquello que constituye el objeto, entre comillas, la palabra objeto, del obsequio. Y ahí viene a plantear toda la lógica que corresponde después al obsequio o al regalo. El obsequio es un fenómeno de interrelación, y de interrelación entre sujetos. Ese sujeto es un nosotros. Y lo que revela es que el bien siempre se pronuncia en términos de yo-tú, y de tú y yo.
no en términos de una masividad, ¿no? Yo no me puedo dirigir a los muchos, Claro. sino en la medida en que me dirijo a un tú concreto, ¿no es cierto? Sí. Si yo tengo que tratar a mucha gente, no lo puedo tratar como una masa, digamos, ¿no? Claro. El ustedes, ¿no es cierto? Acá Sí. ya parece que el nosotros sobre América le quedan ustedes. En ya, ustedes, claro. Y el otro tiene que ser exclusivo, porque de hecho es exclusivo, como uno es exclusivo, es irrepetible. Ahora, que él, vamos al caso del obsequio. Sí. Yo regalo algo. Ese regalar algo que tiene la forma de un objeto. Normalmente, no sé, regalo una joya, un Claro, auto. como ejemplo, digamos, ¿no? Lo que fuese, ¿viste? Sí, Si tengo sí, plata, sí. regalo un auto. Tengo mucho dinero, regalo un auto. Ahora, ese objeto es un mediador. Es un símbolo. Pero en sí mismo es una palabra que la estoy dirigiendo al otro. ¿Qué le estoy dirigiendo? Ahí empieza el tema de la lógica del obsequio. Primero es, yo te aprecio a vos, yo te estimo a vos, en particular, Claro. ¿no es cierto? Pero también, y creo que sos consciente, y creo que sos libre, ¿no? Y también espero que vos me estimes a mí. O sea, yo aprecio que me aprecies, pero eso no es un mandato, no es una obligación, porque el obsequio lo que tiene es que no es una deuda. Claro. Yo te No regalo, es una demanda, digamos. Claro, yo te regalo libremente. Mi ofrecimiento que te hago a través del regalo es libre. Y del otro lado también es libre. Él no tiene obligación de recibir el obsequio. Puede rechazarlo, desconocerlo. Entonces, es un juego de la libertad donde lo que prima es esta relación entre uno y otro de reconocimiento libre de los sujetos como valiosos. Sí. Entonces, acá la lógica de la causalidad no existe. No. Lo que existe Se rompe. es la lógica de la donación. Lo que se da como donación. Ese objeto tiene el valor de esa representación. Porque está metido dentro de esa lógica, ese objeto no puede ser cualquier cosa. ¿Qué significa? Significa que tiene que tener un valor tal que sea exclusivo. Porque el otro es exclusivo. Claro. Yo no... estoy viendo un anteojo. Vamos a suponer que regalo un anteojo. No puede ser un anteojo que lo fabrica toda la fábrica. Claro. El mismo anteojo. O sea, le estoy regalando una cosa vulgar. No tiene ninguna indicación de que es un regalo especial porque la otra persona es especial, porque es irrepetible. Claro. Entonces, lo menos que puedo hacer es mandar a hacer un anteojo súper, no sé, hermoso, hecho de joya, no sé. O yo mismo lo hago, ¿no es cierto? Soy artesano, lo hago. Vas a tener unos anteojos que son únicos en el mundo. Claro, no es la lógica, no es si sale caro o no, sino sino la idea del obsequio en sí mismo. De la exclusividad, porque Claro. el otro es exclusivo. Y porque vos vas a demostrar tu interés. Ahora, ¿por qué demostrar tu interés? No solamente por el tema de la elección de algo que sea significativo para el otro, sino porque implica, y ahora sí, el caso de una renuncia. Nada vale lo que no cuesta. Sí. El valor de un obsequio implica un sacrificio. ¿Por qué? Porque para la lógica normal, que son las de los sujetos que estamos alienados, que somos narcisistas y egoístas, Sí. el obsequio va a implicar una renuncia de ese egoísmo. Me desprendo de algo al cual no quisiera desprenderme. Sí. Un poco de mis ahorros, mi tiempo, porque tuve que ir a una feria, a un lugar, perder horas y tiempo buscando qué cosa le podría agradar al otro, ¿no es cierto? O sea, hay un tironeo, ¿no es cierto?, entre mi actitud egoísta o de posesión, ¿no es cierto?, y de renuncia,
en pos de demostrarle mi aprecio al otro. Sí. Ahora, si no hubiese este sesgo de egoísmo, si yo ya no fuese una persona narcisista, alienada, esta lógica no sé, fluiría completamente el tema del obsequio, digamos, sin necesidad. Es más, ni siquiera el objeto sería necesario. ¿Por qué? Porque el objeto, en definitiva, aquello que quiere regalar, no es la cosa, sino es la relación. Claro. ¿Qué es lo que busca en el obsequio? ¿Qué es lo que busca darse? No dar cosas, sino los sujetos mismos. Yo para ti y tú para mí. ¿No es cierto? Bueno, esto es muy romántico. No, pero, no, me gusta. Quiero partir de la idea y preguntarte lo siguiente, de la idea del obsequio. ¿Qué pasa cuando el obsequio, en este caso cuando estamos hablando como alienación, como regalar, esta exclusividad no necesariamente, o sea, puede ser no material? Es una pregunta que te hago. Puede ser... Ahora voy a esto. Por eso me estaba aproximando a desmaterializar el obsequio. Bien. Por eso dije que lo que se obsequia son las personas, no son las cosas. Claro. Por eso yo puedo acompañar a una persona enferma que está en estado de coma, que a lo mejor no va a saber que yo estoy al lado de ella. Es puro obsequio. Sí. De hecho no va a responder supuestamente, ¿no? De esto en términos de lógica, entonces, ¿qué es lo que estoy dando? No le estoy dando nada material. Es más, el bien cuando se da no se gasta, porque no es cosa. Yo cuando te brindo mi afecto o te brindo mi consideración a considerarte vos una persona importante, no estoy perdiendo nada. Como si yo tuviese un capital, digamos, ¿no? En dinero. Sí. No estoy perdiendo capital. No estoy partiendo algo, me saco un pedazo y te lo doy a vos. Esa lógica se rompe completamente. No, exactamente. Sí, Por eso el obsequio se mueve de otra manera, digamos, ¿no? Con otra lógica que no es la de la física, no es la de la economía. Es gratuita, el obsequio es gratuito, es gratis, ¿no es cierto? Y no genera deuda. Ahora, el correlato de cuando uno lo obsequian es la gratitud. La gratitud es el gesto espontáneo, no formal, no pertenece a la buena educación. Nene, dale las gracias al Señor, ¿viste? Que te dio. Sí. No se refiere a eso. La gratitud es la reacción espontánea cuando uno recibió algo bueno. Ese algo bueno puede ser una cosa, pero puede ser un abrazo, Claro. una mirada, ¿no es cierto? Un tiempo concedido. Entonces, y eso se refleja de una manera inmediata. Uno sabe cuando regala una cosa, antes que el otro diga nada, la cara del otro, por su satisfacción del obsequio que recibió, por la emoción que le dio, que esa consideración que tuvo frente a quien le regaló, esa reacción es la gratitud. Sí. La gratitud es un acto inmediato. No necesita, puede haber palabras, ¿no es cierto? Pero en el fondo no está articulado de una manera ficticia, sino que es espontánea. La gratitud siempre se dirige a un otro, al otro que lo dio. ¿Estamos? Sí. Y ahora vamos a la parte metafísica de esto. Y es que la experiencia de la angustia nos demostró no solamente que somos valiosos, sino que no nos hemos hecho a nosotros mismos, puesto que somos finitos. Claro. O sea, que hemos sido dados. La experiencia que tenemos de nosotros mismos de que somos un obsequio, porque somos valiosos. Y como no nos hemos dado a nosotros mismos, hemos sido dados. ¿Por quién? No lo sé. No lo sé. ¿Y hace falta saberlo o no? Eso significa que la gratitud afirma un donante que es anónimo. Es el juego del amigo invisible. Es el juego donde el obsequio adquiere una pureza tan grande porque ni siquiera está la presencia del otro. Como dice, bueno, es como que sin ejercer una presión,
pero si está el otro presente es como que está ahí, como viendo a ver qué pasa, ¿viste? Si le gustó o no le gustó. Acá es anónimo. Claro. Entonces, la gratitud por haber recibido un obsequio en el sentido metafísico de ser nosotros mismos un obsequio, es que señala en una dirección que es trascendente a uno mismo, de algo de lo cual uno no tiene experiencia. La conciencia no llega a eso, no lo apropia como un objeto, ni siquiera como un otro, en el sentido de experiencia, ¿no? Claro. De experiencia sensible, sino que lo señala. Por eso, la experiencia profunda de la gratitud es metafísica, más allá de la fisis, más allá de lo que se muestra. Y lo que se muestra es aquello que se experimenta, y aquello que se experimenta privilegiadamente es la autoconciencia, la conciencia axiológica. O sea, la conciencia axiológica señala un más allá de ella misma, a la cual ella no puede apropiarse. Con lo cual vos ves que todo el esquema de la primacía de la identidad, que se concebía aquello que era el egocentrismo absoluto propio de la ontología, con esto queda absolutamente destruido, digamos, no negado. Sí. Voy a ver un poquito el horario y... Dale. Bueno, estamos en las 8, quiero ver... Las 9. Las 9, perdón. Arrancamos a las 8. Lo que vamos a hacer es poner una o dos canciones que trajo Jorge, que es una cantante que le gusta mucho, que se llama Sass. Más que nada para tomar un poquito de agua, voy a buscar agua y nada, yo me quedo fumar un cigarrillo y después seguimos. Voy a poner un poquito de musiquita. Ahora después hacemos, si hay preguntas, leemos y Jorge la va a contestar. Bueno, volvimos al aire, hicimos un impas para tomar agüita, estábamos muertos de sed. Voy a leer algunos mensajes que nos mandaron. Algunos mensajes me llegaron al celular diciendo que les gusta la charla, que no me olvide de grabarla. Por suerte me puse una alarma hoy, 7:45, para autorrecordarme que la grabe. Así que la estamos grabando. Eso, gracias a los que igual me hicieron acordar. Voy a leer algunos mensajitos. Me cuesta un poco leer, como siempre les digo, porque está medio acostado y mi miopía no me permite. Así que me voy a correr el micrófono, leer y después se los digo. Pedro dice, muy interesante la charla, a las 8:02 estaba prendido desde que arrancamos, básicamente. No sé quién es Pedro, pero bueno, muchas gracias. Ale dice, me pregunto a alguien que nació en España cómo pudo terminar en Trelew. No sé si te referís a cómo pudo terminar como desgracia o cómo fue su viaje, pero la verdad es que no tengo ni idea. No sé si tenés ganas de contestar. No, le contesto, sí. Bueno, uno nunca sabe por qué le pasan las cosas, ¿no? Pero al final uno comprende que todo fue para bien, ¿no? En la existencia de uno, sin ser mágico, pero a veces las circunstancias forman parte del destino de uno y lo que pasó estuvo bien. Viendo hacia atrás, a lo mejor si hubiese estado en otro lugar, cosa que por supuesto yo no lo sé, ¿no? Pero digamos, imagino que a lo mejor no hubiese podido desarrollar la posibilidad de tener tiempo para pensar y para reflexionar. Claro. Así que bueno, no sé cuál es el motivo, pero... pero está respondida. Pero estuvo bien. Bien. Julián nos pregunta. Mientras menos demandas tengamos, ¿más libres somos? Bueno, eso yo en principio estoy tentado a decir que sí. Mientras menos demanda hagamos, será mejor, ¿no? Yo no sé si San Francisco decía una cosa muy interesante. Dice, yo necesito poco y eso poco lo necesito muy poco. Claro. Entonces, hay una cuestión, hay demandas que son lógicas, ¿no es cierto? Necesita descansar, de protegerse, de dormir, de relacionarse con los otros. Son necesidades que son elementales, ¿no? El tema es cuando esa demanda empieza a perseguir otras cosas, ¿no? O sea, el tema de la libertad tiene que ver con la capacidad de renuncia en el sentido de no ser esclavo de las cosas, ¿no? O sea, digamos, más sencillo.
yo puedo tener un auto, digamos, ¿no es cierto? Me gustan los autos. El tema es, ¿hasta qué punto me gusta? O sea, ¿cuál es el lugar que esa cosa auto ocupa en mi vida? Sí. ¿Puedo vivir sin un auto? En términos ya más serios, ¿no? Si lo necesito para trabajar, bueno, es una complicación, ¿no? Pero mira, el punto de vista existencial, ¿puedo vivir sin un auto? Bueno, la respuesta de eso va a estar ligada a mi grado de libertad, ¿no es cierto? Y eso para todo, ¿no es cierto? Para la ropa, para la estética, hay un criterio de mesura en todo esto, ¿no? Pero el hecho de no ser excesivamente demandante, o ser lo menos demandante posible, indica un grado de mayor libertad. Y la conciencia, o el conocimiento de la conciencia, va en la dirección de tratar de desidentificarse, eso es muy budista, con las cosas, desprenderse, tener esa capacidad de discernimiento, de diferenciación entre lo que son las cosas y lo que soy yo. Si yo soy una cosa y creo que los demás son una cosa, bueno, así va a ser la relación también, ¿no? Claro, yo lo veía eso ligado mucho al Zen, a los budistas, a la cultura oriental, también a, qué sé yo, a los monjes, aunque sean cristianos, ¿no? La idea de desprenderse, sobre todo no digo sobre todo de lo material, digo tener lo justo y necesario, ¿no? Claro. O sea, para dormir, para abrigarse, poder comer, pero no una exacerbación, no es me voy a llenar el estómago, voy a tener el mejor traje de monje del lugar, ¿no? Claro. Hay un desapego de los objetos ahí, bastante. Bueno, a ver. Bueno, este mensaje me gusta mucho, que es de Noé. Dice, buen día los mingarros. Acá escuchándolos atentamente, como si estuviéramos en un almuerzo de domingo. Felicitaciones, Jorge, por el libro. Por tu libro, dice. Pero no hay comida hoy, ¿eh? Hoy no hay comida. No hay comida rica, no, estamos al horno. Bueno, vamos a retomar un poquito del libro. Resalté algunas frases que me dejaron pensando. No quiere decir que no tuve ninguna respuesta, pero sí me dejaron pensando. Para eso está Jorge acá, a ver si puede elucidar el tema de las respuestas. Y una que me gustó mucho, que dice... No soy una cosa más entre las cosas, sino una excepción. Y eso está entre comillas y... Bueno, nada, a mí se me presentan imágenes. Esta idea de la excepción, ¿no? Claro, sí. Eso es lo extraordinario, ¿no? Porque la excepción que primero puedo reconocer en mí, que eso es una buena manera de empezar, ¿no? Darme lugar a mí mismo como excepción, que no es en el sentido de llamativo, ¿no? Que yo soy el mejor entre todos, soy sobresaliente. No se trata de eso, sino de darse cuenta de que he sido dado como un obsequio y ese obsequio es irrepetible, es exclusivo, ¿no es cierto? Bueno, por ahí pasa la cosa, ¿no? Claro, yo lo veo como, por cómo lo decís, como algo muy fuera de esta contemporaneidad que tiene que ver con lo productivo, en todos los sentidos, ¿no? En el afecto, lo que sea, y donde lo exclusivo, más que la autoconciencia de ser exclusivo para sí mismo, no solamente para un otro, sino que se transforma a veces hasta en un trofeo, ¿no? Esta exclusividad que es, esto me pertenece, es mío, de mi propiedad, etcétera, ¿no? Es muy contemporáneo. Eso es una exclusividad mal entendida, ¿no es Claro. cierto? Porque se define desde afuera, no desde adentro. Desde adentro, Por ¿no eso es necesita los objetos también, Claro. supongo yo. Bueno, se me dio un queso con esta aplicación, ¿eh? Por eso el afán de exclusividad, podemos decir irónicamente, discúlpeme, yo tengo la exclusividad. Y además, otra cosa que se me pasó, que me gustaba, que dijiste, que también, digamos, es como un contradiscurso de la actualidad, que hoy, si hay algo que nos repiten todo el tiempo, que todo el mundo es reemplazable. Claro. ¿No? Claro. En términos de productividad, claramente que somos reemplazables hasta Claro. por una máquina. Claro. Pero en estos términos que los estás diciendo vos, que rompe con esta lógica, cada cual es irreemplazable y irrepetible, digamos. Claro. Ocupa el lugar que ocupa, no sé, si es que se puede decir ocupa el lugar, pero no viene, porque la idea de reemplazo, de alguna manera,
es una idea de competitividad, o sea, de competencia. Y la de la copia, Claro. de la copia. Exacto, Un repuesto, somos un repuesto. un repuesto. Como tal necesitamos competencia, porque tiene que haber repuestos mejores, peores, etcétera, ¿no? Entonces entra, Y depende es del otra modelo. lógica. ¿Vos qué modelo sos? Yo estoy viejito. Yo soy modelo viejito. Bueno, a ver, yo tengo otra cosa acá. No, esta la voy a dejar pasar porque estuvimos hablando, perdón, voy a buscar otra. Tengo varias, tengo un montón subrayadas en realidad. Bueno, esto que en un momento lo hablé, pero no de esta manera, que está escrito acá, dice: la suposición de esto otro como pura alteridad, por lo tanto, no es ontológica, sino claramente axiológica, o mejor, transaxiológica pusiste. Si querés leo desde más abajo. Porque yo subrayé eso justo porque me parecía interesante entre pura alteridad y, o sea, entre lo otro como pura alteridad. Y Pasa que hay una cuestión acá, que yo no sé cuál es el párrafo que estás marcando, pero se me ocurre que podría decir esto, ¿no? La composición, cuando uno habla del carácter metafísico del sujeto, no solamente se refiere a que uno trasciende hacia una trascendencia que está más allá, sino que cada individuo, cada sujeto, trasciende de sí mismo axiológicamente hacia otro. sí. Entonces, la experiencia axiológica de uno es transaxiológica, porque se trasciende. ¿Quiere decir a través una cosa así? Claro, eso? ese trans es a través de, ¿no es cierto? Bien. La conciencia axiológica puede decirse que es intencional en el sentido que utiliza la fenomenología, que se dice que toda conciencia es conciencia de algo, ¿no es cierto? Acá es que la conciencia axiológica quería decir que toda conciencia axiológica es consciente de otra conciencia axiológica. Esa intencionalidad. En realidad, es la intencionalidad que se dirige a todo dado como donación. Y acá sí. Tiene un radio más expansivo también. Ya no solamente se refiere a otro sujeto como un semejante igual a mí mismo, en el sentido de su cualidad, sino que se refiere al conjunto de las cosas. Porque ahora la intencionalidad no es la de la fenomenología, que solamente va del sujeto hacia afuera, Claro. sino que va de las cosas que están afuera hacia el sujeto. O sea, no solamente es el sujeto que va hacia las cosas, sino que son las cosas quienes van hacia el sujeto también. Y se van en esta línea también de donación, porque una cosa que enseña la conciencia axiológica es que lo real, lo que experimentamos como real, está definido en términos de valor. Significa que no hay ninguna experiencia de lo real, Uh-huh. sea el otro o sean las cosas, si no se presentan como valiosas. Por eso debe decirse que el dato primero de la realidad es que ella nos llama la atención. No es tanto solamente que vayamos a buscarla, en el caso de un observador las va a buscar, hay una intención de buscarla, sino que en general las cosas no son dadas. Aparecen, digamos. Aparecen. Entonces, la realidad es una pura donación. El mundo como obsequio, que es como la mentalidad primitiva entendía el mundo, no como nosotros. Hay una frase de Heráclito que a mí me gusta mucho, dice: el cosmos más bello como basura esparcida al acaso. La palabra cosmos que está indicando belleza. Cosmos quiere decir orden, de ahí viene la cosmética. Ok. La belleza tiene que ver con un orden. Sí. Este orden no es un orden físico, sino es un orden axiológico, estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Entonces, el cosmos más bello lo vemos como basura esparcido al acaso, al azar, digamos. Sí. Al porque sí, sin ningún motivo. En cambio, la experiencia axiológica que tenemos de nosotros y de las cosas es que son dadas como donaciones. Entonces son dadas con sentido y no al azar, porque el obsequio, si bien es libre, no es azaroso. Claro. Está apoyado en una intencionalidad que lo trasciende. Yo puedo recibir un objeto sin conocer al autor de ese objeto, de ese regalo, y descubro una intencionalidad. Claro. Más allá de no saber quién lo da. Más allá de no Sí. saber. Entonces, la intencionalidad no es solamente la del observador que busca prestar atención a una cosa,
sino que es la de las mismas cosas que se ofrece. Que se ofrece. Con eso ingresamos a una cuestión que es muy intricada, no sé si la voy a poder desarrollar, pero más o menos quiero indicarla. Bien. Y es que hay dos versiones de lo dado que están relacionados con el tiempo. Uno es lo dado en términos de ausencia, nada está presente, todo falta, el tiempo corre en función del pasado de una ausencia que opera como futuro. A ver, desmenucemos un poco esa frase. Lo que quiere decir que nuestro tiempo habitual que tenemos, que aparece orientado hacia el futuro, está corriendo hacia el pasado. Bien. ¿Cómo ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque el pasado nuestro se constituye en tanto alienación, en tanto nos faltamos a nosotros mismos en las cosas. Esa es la angustia. Entonces, como queremos recuperar eso ausente que se pone adelante como horizonte, Como el tiempo perdido, una cosa así. claro, ponemos ese pasado de la ausencia, lo ponemos como futuro. Corremos hacia el pasado, un pasado que nosotros mismos hemos constituido. Entonces, el tiempo corre como hacia un abismo, que es lo imposible de remediar el deseo de aquello que nos falta. Entonces el tiempo no tiene, es una herida abierta, no tiene salida. Es el tiempo de la imposibilidad. La filosofía contemporánea se define a partir de este horizonte. Por eso uno siente que no da respuestas. Porque eso es anunciar que no hay ningún sentido, que cada cual se las arregle como pueda, ¿viste? Claro. Mi verdad es tu verdad, mi deseo, ¿viste? Es lo más importante en el mundo. Y si lo único que le queda es la desesperación del deseo, y no tiene de ninguna otra cosa de dónde agarrarse. Y en definitiva, yo resuelvo eligiendo sobre qué cosa me quiero alienar. Claro. ¿De qué manera me quiero, de hecho, exageradamente, ¿no? ¿De qué manera me quiero lastimar a mí mismo? Claro. Para decirlo de una manera. Sí, Porque sí. en la oferta que se nos presenta como libertad, digamos así, es la libertad de la nada misma. Ahora, hay otra versión del tiempo. Cuando digo del tiempo, digo del espacio-tiempo, porque ese tiempo es un lugar donde yo estoy. ¿En dónde me instalo? En el caso de la ausencia y de la falta, del deseo, digamos así, yo me instalo en ese lugar de ausencia, estoy puesto ahí. Es como si me quisiera apoyar en un abismo donde caigo incesantemente. Luego no tengo fundamento, ¿no? Ahí es un apoyo que no es ningún apoyo. Ahora, la otra versión del tiempo, acá hay algunos poetas que lo marcan, ¿no? Que es muy interesante y que la experiencia lo puede reconocer. Y es que son las cosas las que constituyen el tiempo. Una flor que aparece, el tiempo es el tiempo de ese florecer de la cosa. Ella misma abre un espacio-tiempo que es propio de ella misma. No es un espacio abstracto. Claro. No es un espacio geométrico, porque el otro espacio es un espacio geométrico. El espacio que va a usar la ciencia y que va a usar el cálculo, que es una abstracción. Bueno, el espacio vivido, real, es el espacio en donde las cosas mismas, particularmente y en su conjunto, en su diversidad, en su multiplicidad, son apariciones. El tiempo y el espacio aparece como una creación renovada. El tiempo y el espacio es el espacio de una creación continua, de algo que se presenta valioso, novedoso, excepcional. Bien. Me quedé pensando porque me hace acordar mucho. Primero a lo que hablabas en un momento, que es la mirada inocente. Vos lo reflejás en un chico, que es de alguna manera todo bienvenido y todo sorprende. Lo que para un adulto puede ser hasta un problema, como sacarlo en el enchufe, para un chico es pura curiosidad y pura presentación, ¿no? Ese famoso, esa onomatopeya constante, claro, que le sorprende la luz, la luna, el sol, las nubes, las comidas, los sabores, etcétera. Y
bueno, se me hace que es lo que más se asemeja a esta idea de la realidad y lo dado como donación, a diferencia que cuando uno va madurando empieza a demandar, no sé por qué motivo, pero empieza a demandarle a la realidad cosas que, bueno, que la realidad no te va a dar, porque por más que vos les demandes se va a quedar corto eso. Y ahí estás marcando una cosa muy, muy interesante, que a veces quizás hasta yo no lo acentúo demasiado, ¿no? Y es que la observación desde la falta corre hacia la abstracción, tiende hacia la generalidad, hacia la formalización. Y la observación, en tanto obsequio de la realidad, que es la mirada de un chico, corre hacia un tiempo de lo minucioso, pero no de lo minucioso buscado, sino de lo minucioso en cuanto... como singularidad. Como singularidad, claro. Entonces vos ves un chico que viene con un trocito de vidrio azul y se maravilla, ¿viste? Mirá mamá, mirá papá, mirá esto. Y uno tiende a bajarle de esa nube, ¿no? Claro, no se da cuenta. Y ve un bichito y dice que está un rato mirando al bichito. O sea, hay un grado de atención que no es buscada, que no es científica, que es la de ver en eso algo que le llama la atención, no porque él esté buscando algo que le llama la atención para entretenerse, sino que desde sí mismo eso le llama la atención. Entonces viene con un yuyito como si fuese una flor y todo es así. El tesoro puede ser eso, un vidrio, ¿no? Que vos decís. El tesoro de esa persona puede ser un vidrio azul chiquito, que uno puede decir, che, es una botella rota, y él es un tesoro. Bueno, no es el primer caso que los chicos por ahí en una latita recogen sus tesoros, ¿viste? Sí. ¿Ah? Entonces, esos tesoros son, para nosotros, tiene otro, son estúpidos. Tiene claro, otro sí, calificativo, ¿no es cierto? Sí, nene, está bien. Lindo, muy lindo. Pobrecito, ¿viste? Pero para él es la maravilla absoluta. Quizá de grande no tengamos una experiencia tan profunda de admiración y de lo maravilloso como un chico de que la mira realidad. Eso, ¿viste? Claro. Que además a mí me parece esa idea, ¿no? Llevada a la adultez, que implica, bueno, otro pensamiento, porque los años pasan y no pasan solos, pero ¿qué distancia ponen con respecto a la coyuntura, a lo contextual, ¿no? Donde uno se va volviendo muy contextual, muy de la coyuntura que le va tocando vivir, ¿no? Y de alguna manera se empieza a transformar más, o uno siente eso, que se transforma más en el contexto que en lo que es uno. Hay que librarse de eso. Claro, eso es algo que lo hay que hacer un esfuerzo de librarse de eso, porque se nos va la vida en eso. La propia y los que son cercanos a nosotros. Y calibramos nuestra reflexión a partir del contexto de lo que se va diciendo y no de nuestra propia experiencia, claro, de la experiencia íntima. Yo quisiera señalar una cosita, ¿no? Porque también está muy en uso. El tema de la valorización de la infancia. Sí. No es infantilismo, ¿eh? El tema de la valorización de la infancia no tiene que consistir en boberías. No, claro. Tiene que consistir cuando hay una renuncia al deseo de consumo, a no ser esclavo de las cosas y a un volverse sobre uno mismo, como recuperando la conciencia esta profunda. Eso es regresar hacia la infancia. Claro. Porque uno regresa hacia lo originario, que es la conciencia misma. Entonces uno puede adquirir esa mirada infantil sin volverse infantil. Sí. ¿No? Porque a veces a mí me da, no estoy juzgando la generalidad, pero hay como una especie de discurso. Sí, hay una generalidad. Como diciendo, volver a jugar como un niño. Claro. Y no se puede. No se puede. Sí. La responsabilidad de la adultez de recuperar esta imagen, entre comillas, infantil, es una cosa muy seria. No es algo que pueda hacer una criatura, porque no está... No, además la está experimentando también, claro, es otra cosa. No está en su tiempo, ¿no es cierto? Claro. Esto lo vinculo también, esto que estamos hablando... un poco con esto de hablar de lo contextual y también de la exclusividad, porque a veces uno piensa que su valor como existencial, anímico, ¿no? Del carácter de la angustia también, está dado por la función que cumple en una determinada comunidad o lo que te hacen supuestamente cumplir. Y es un ejemplo... para mí que es certero, lo hablábamos el otro día, una película que me pareció que va en esta dirección, ¿no? De la novedad y la bondad de lo dado, que se llama Días Perfectos,
que es una persona que limpia baños. Cualquiera podría decir que el oficio es un espanto, ¿no? Limpiar baños. Ese tipo es feliz, no necesita otra cosa. Tiene su rutina y dentro de toda esa rutina que uno se le presenta como algo principalmente aburrido, porque es un tipo que no habla mucho, que limpia baños, digamos. No es un oficio que todo el mundo quiere agarrar, pero él ve la novedad en todo instante. Para de trabajar, mira un árbol o lo que se proyecta de ese árbol y sonríe, lo muestran sonriendo. Digo, no hay una mirada ahí en eso que nos salva un poco del contexto de decir, bueno, yo no soy el que limpia baños solamente, soy otra cosa. Mi empleo, mi oficio puede ser limpiar baños, pero yo no soy eso, ¿no? Claro. No me identifico específicamente con mi oficio, mi empleo, que puede ser temporal. Claro. Él, esa rutina, la rompe todo el tiempo con la novedad, cosa que a nosotros nos cuesta, pero la novedad desde lo contemplativo, no la novedad desde el celular, ¿no? Está muy bien. No como irrupción. Mira, te estaba escuchando vos y me acordé de una cosa que una vez te dije la vez pasada, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho. Yo repito cosas que, bueno, que son las que me gustan. En ese sentido soy repetitivo. Yo me acordaba de un haiku que dice, no sé si es de Baso, que es un japonés del siglo XII, siglo XIII, por ahí. Pregunta, creo que es de él, pero no estoy seguro. ¿Qué es la realidad? Y responde, el ciprés en el patio. Y es un dato extraordinario, ¿no? En donde no se sale a formular una investigación acerca de qué es el pino. Claro. ¿Qué es la realidad del pino? No pregunta por qué es el pino, sino permite que el pino se presente por sí mismo. ¿Qué es la realidad? Él se expresa en el patio, él mismo desde sí dice aquello que él es, ese subrayado entre comillas, ¿no? No tiene nada que, no hay nada que investigar ahí. No, la ciencia no entra ahí, no tiene sentido. Porque si yo empiezo a buscar qué es el pino, me olvido del pino. Sí. Me pierdo la contemplación del pino. Que el pino, hasta capaz te desilusiones. Claro, al final no era lo que quería. El pino me está invitando a que lo mire, se ofrece gratuitamente, con belleza, ¿no es cierto? Y sin embargo, no, y el pino pertenece a la clasificación de las no sé qué cosas, Bueno, entonces, ya dejé de recibirlo a él como se presenta. Y bueno, esa actitud que uno tiene, se repite como una forma de conducta, ¿no? Por eso, la búsqueda de la simplificación, un cese, no de la tontería, pero digo, de capacidad analítica, ¿no? De tener que analizarlo todo, de estar preguntando todo el tiempo, impidiendo que sea unos 5 minutos, un segundo de decir que la cosa se presente. Claro. Déjame que te salude primero antes de preguntarme quién soy. Déjame que te diga. Es que la buscamos tanto que termina desapareciendo de alguna manera, ¿no? Tanto buscar y estamos más preocupados en eso, en que aparezca, ¿no? El otro ni habló y ya lo estamos investigando. Exactamente. Le estamos buscando antecedentes al ciprés. Termina preso, me parece, ese ciprés. Sí. Bueno, a ver. Bueno, esto... Bueno, hay que está dentro de un contexto, pero yo subrayé lo que me sugirió algo, ¿no? Que dice: todo sujeto se ve sometido a la medida del tiempo con que se medirá a sí mismo. Habla de la falta, dice, en donde se insinúa la falta que impera como horizonte fenoménico. En esa medida sobreviene el tiempo no originario de la necesidad de la medida. Claro, bueno. Esa definición del tiempo como falta, ¿no? Yo cito que parezca una promoción gauchesca, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho la definición que da Martín Fierro, José Hernández, ¿no? En el Martín Fierro. Dice el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Claro. Ahí establece una circularidad. Esa es la circularidad de la falta. Es pura espera, ¿no? Claro. Se espera lo que falta, claro. Pero esa falta la puse yo antes. El tiempo es pasado del pasado, o falta del pasado, claro. Pasado del presente y pasado del futuro, siempre referido a la falta.
el tiempo es un círculo, una repetición. El ser es una repetición, porque el ser es lo mismo, y para ser lo mismo tiene que estar dos veces. Claro. Tiene que repetirse. Lo que llamamos la identidad del ser, estoy resumiendo, Sí, sí, sí. es una pura repetición. ¿A dónde iba? Me perdí ahora. Estamos hablando acerca del tiempo. Mira. De la medida. Claro, de la medida. exactamente. Bueno, entonces, el tiempo que se define desde la falta es un tiempo que nos abruma. Entonces, y es el tiempo de la angustia. El intento de suturar ese tiempo de la angustia es la medida. Cuando es como, yo quiero manejar la angustia del tiempo. ¿Cómo la manejo la angustia del tiempo? Que es indefinido, ¿no? Sí. Es casi, te diría, es un tiempo infernal. Siempre me va a faltar. Una medida, una manera de acotarlo eso, es ponerle medida. Lo mido al tiempo, cuando el tiempo es inmedible. Esa medida no deja de ser irónica, es imposible. Medir el tiempo es imposible. Y sin embargo, nos pide una medida porque uno lo quiere acotar, ¿no? Fíjense dónde vamos a parar, ¿no? La invención de la medida, el afán de medir, es un afán como el concepto. El concepto es una forma. Sí. Es establecer un parámetro de esto empieza acá y esto termina acá, ¿no es cierto? Y eso hace la medida. Si bien no es un concepto en el concepto de mesa, ¿no es cierto? Que yo defino qué es una mesa, Sí. de acá es una mesa, de acá ya no es una mesa. Bueno, acá lo que se trata es de una medida pura, ¿no es cierto? Y ahí pasamos al tema de lo numérico, que se engendran con el tema de la medida, ¿no es cierto? Bueno, no quiero entrar ahí porque si no vamos. Por ahí podemos. A mí me interesa esta idea del tiempo como. Vos fíjate, toda la ciencia se va a basar. Falta una crítica al lenguaje de la ciencia, que puede parecer muy soberbio. Yo siento que van a pensar que esto es muy soberbio, pero hay toda una problemática con respecto al tema de la medida y el tema del número, porque el número es la forma en que se expresa la medida y en que se formulan las leyes. Claro. Y todo eso tiene como supuesto el principio de identidad. El principio de identidad está basado en la formulación ontológica, en la formulación del ser. Es así. Entonces, hay una necesidad de reflexión sobre el tema de la medida, de la ponderación y de lo numérico. Ahí yo te he escrito trabajo sobre eso, ¿no es cierto? Sí. No voy a entrar sobre eso. Que se hace necesario, que implica también dar un paso atrás, ¿no? Bien. No quería salir de la idea del tiempo también, que me resultaba. O sea, de alguna manera, este tiempo que nosotros llamamos pasado, presente, futuro, con este recorte que hacemos, ¿no? El otro tiempo, te corto acá, Sí. otro tiempo es el tiempo de la creación, de lo donado, que es el tiempo de la novedad, no es un tiempo de la repetición, es un tiempo de la sorpresa. Eso yo, claro. No es un tiempo que se espera, es un tiempo que te asombra. Y va de asombro en asombro, es un tiempo que no es que uno esté esperando algo que falta, sino que uno queda pendiente de aquello que sin cesar asombra. Claro. ¿No? Esto casi es un tiempo paradisíaco, digamos así, ¿no es cierto? Pero es la otra posibilidad. En la experiencia de la descripción, tanto de la India como del budismo, ¿no? Lo que dicen que hay una realidad, Sí. la misma realidad que es la del engaño, la de la ilusión. Sí. Después que vos te has liberado, que has adquirido una conciencia clara, verdadera, es la misma realidad. ¿Cómo? Pero una es sometida a esta cosa tortuosa de no dejarla ser. Fíjense que el problema de la ecología deriva del deseo, de nuestro afán de comernos el mundo y del desecho que va a provocar eso, porque el consumo tiene eso de destructivo, de detrito, ¿no es cierto? Bueno, Claro.
el mismo mundo, sin embargo, cuando se suprime el deseo, sigue siendo el mismo mundo. Pero ese mundo ya es otro. Brilla, tiene otro brillo, ¿no es cierto? Sí. O sea, no se promueve ir a ningún otro lugar, Claro. sino a mantener otro tipo de relación con las cosas, de la misma manera que uno tiene otra relación con uno mismo. Qué importante eso, porque también nos da una visión del lugar que habitamos, ¿no? Que no nos podemos salir de este planeta. Y a veces, tanto con buenas intenciones como malas intenciones, hacemos líos, nos mandamos macanas con respecto al cuidado, lo que sea, ¿no? Yo plantearía una pregunta muy soberbia acá, ¿no? Sí. Y es, ¿en qué medida la campaña sobre el ecologismo está bien planteada? Porque planteamos la acción sobre las consecuencias, digamos, ¿no? Y no sobre el origen, y no sobre la causa. La causa es el sujeto mismo. Si por un lado estamos promoviendo el aumento del consumo, la producción de cosas y la promoción del deseo para el consumo de esas cosas, y por otro queremos que no se destruya el mundo, hay una sinapsis que no funciona. Es como un oxímoron, claro, sí, se anula. Hay una desconexión neuronal, para decirlo así, ¿no es cierto?, entre la causa y el efecto. Entonces, yo no sé cuál es la solución, ni lo pretendo tampoco, pero sé que el discurso está mal orientado. Hay que bajar el nivel de ansiedad del deseo de consumo de las cosas. Claro. Y hay que buscar una reducción de ese consumo a cosas más esenciales. Y en el fondo más satisfactorias con el individuo. Decirle, no, corras como corras en esa dirección, no vas a encontrar nada. ¿Y a vos qué te parece? ¿Desde qué lugar uno puede empezar a plantearse no engancharse tanto con las cosas como cosas mismas, sino en la búsqueda esta sutil que hablábamos, ¿no? Del sorprenderse, de lo que puede llegar a ser, no sé, desde un libro, un rico café, una amistad, lo que sea, ¿no? Pero que no implica específicamente, si querés, la fabricación de un objeto, ¿no? Que claro, existe, pero sobre todo por los objetos en masa, ¿no? Que de alguna manera contaminan el planeta, esta productividad, pero como una manera, no sé si llamarlo prevención, pero de educación para decir, che, lo que nos está pasando es esto, por eso estamos haciendo lo otro. No sé si soy claro, ¿eh? Sí, son todas preguntas difíciles, ¿no? Yo lo que siento, o sea, soluciones universales es muy difícil, porque yo en este momento lo que me estoy planteando es que la vida de cada uno es única. Sí. Nadie es eterno. Uh-huh. Y uno, en un tiempo limitado, tiene que resolver la cuestión de su propio problema. Que en definitiva, el universo, planteado como objetivo, es irreal porque el universo es solamente aquello al cual yo referencio. Hay tantos universos como personas hay, porque toda la realidad confluye en este punto que soy yo mismo. Entonces, ¿cuál es mi puesto en el cosmos? ¿No? Que es el puesto del hombre en el cosmos es un título de Max Scheler, ¿no? Un libro de Max Scheler que me gusta mucho. El cosmos revierte sobre mí, o sea, yo tengo que resolver mi problemática, y mi problemática se resuelve día por día en el tiempo que yo dispongo, que es el del día. Todos los días es un día. Es así, no hay otra cosa. ¿Cómo ordeno ese día y cómo ordeno mi relación con los otros? No es fácil. Uno puede plantearse una especie de perfección en cuanto humana, pero se pueden hacer cosas. Uno puede sonreír al otro, uno puede tratar de ser amable con el otro, uno puede tratar de ser menos egocéntrico, eso es una lucha casi perpetua, pero uno puede tratar de ser menos egocéntrico con uno mismo, uno puede tratar de aprender de uno mismo y ir reconociendo que uno tiene una identidad absoluta. No es que los sujetos tengan identidades opcionales, eso no es verdad. Tenemos una identidad obvia que somos nosotros mismos, sí, que es inmodificable, inarruinable. No la podemos ni siquiera arruinar a nosotros mismos. Podemos negarla,
Pero nadie puede ponerse fuera de sí mismo. Sí. Entonces, hay otro texto que dice, tómate en serio, dice. No con la seriedad estúpida, ¿no? De hacerte el serio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Tómate en serio, tómate en serio. Entonces, trata de armar tu vida lo mejor posible, que esté a la altura, también en la medida posible, de este regalo, de este obsequio valioso que es uno mismo. Y ser agradecido. Que eso es una manera de ser agradecido. Cuando uno se reconoce a sí mismo y trata de respetarse como obsequio en uno y en los demás, uno es agradecido. Entonces, esa es una perspectiva, ¿no? Y ordenar el día. El día tiene que tener un orden, tiene que tener un sentido. No puede vivir a tontas y a locas, ¿no? Así como existe la programación en una computadora, uno tiene que hacer una programación existencial acerca de cómo quiere vivir y cómo quiere vivir ese día. No quiere decir una cosa rígida, ¿no? Claro, sí, sino sí. Que el día tenga un sentido, una orientación, ¿no es cierto? Ahora, qué difícil, ¿no? Lo que planteás en términos, sí, llamémoslo, o lo voy a llamar prácticos, que es lo que me pasa cuando hablamos de estas cosas. Esto es fuera del aire que hablamos de estas cosas, que me generan hasta un poquito de ansiedad existencial, que es cómo podemos, de alguna manera, convencernos, no sé cómo se hace, ¿no? Convencernos, y más que convencernos, darnos cuenta que uno no es ni puro contexto ni puro lo otro, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Claro. Y de alguna manera uno se puede reafirmar y autoafirmar que no es solamente, sino uno parecería que estuviera condenado, ¿no? Condenado a no tener un trabajo que le gusta, una vivienda, o, no sé, hay casos como condenados a tener mucho dinero y escaparon de esa riqueza, ¿no es cierto? O sea, digo, por la inversa también sucede menos, pero digo, este día del trajín del trabajo, de eso. No sé si si estoy siendo claro porque... No, está clarísimo, pero cada caso es cada caso. No, pero por supuesto. Vos pusiste el ejemplo de la película esta que nombraste. Bueno, hay trabajos que pueden ser desagradables, pero si hay una aceptación de ese trabajo y una manera de vivirlo, puede ser muy bueno. Claro. Aunque socialmente puede parecer insignificante y hasta denigrante. Si eso genera una tensión tan grande, entonces uno tendrá que buscar, porque también hay maneras, formas y formas de ser de cada uno. Claro, ¿no es por cierto? supuesto. A lo mejor tendrá que ir a otro lugar. Pero tiene que haber un nivel de aceptación de las circunstancias, digamos, ¿no? Pero siempre se puede tratar de ser mejor, ser más bueno, ser amable, una sonrisa. La amabilidad es una cosa extraordinaria y tan barata es, tan barata. No cuesta, de hecho. Dinero no, cero, claro, sale gratis. ¿viste? Y no tampoco le pasas tus La práctica de dedos. la amabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y también ser amable con uno mismo, porque uno no es perfecto, uno mete la pata muchas veces, o prácticamente todos los días, ¿no es cierto? Entonces, darse cuenta y ser amable, no ser cruel con uno mismo. Digo, bueno, me señalaron esto, acá me equivoqué, bueno, vamos a mejorar. Vamos a mejorarlo. Si, no sé cómo estamos de tiempo. Son las 10. Me gustaría cerrarlo con los epígrafes, si vos te parece. Bien, sí, porque mientras vos haces eso voy a ver si hay algún mensaje, ¿te parece? Como vos quieras. Bueno, un segundito, ¿eh? ¿Cierro? No. Ah. No. Voy a... porque nos pasamos un poquito de hora. Se pasó rápido, la verdad, volando no me di cuenta. Recién miro y me di cuenta que son las 10. No actualiza la página, no importa, anda medio mal, no pasa nada. Después hay que reiniciarlo y eso no importa. Sí, lee si quieres eso. Bueno, esto valga como cierre. Te voy a acomodar un poquito. Vos quédate como estás, yo te acomodo ahí. Ahí está. No, estaba diciendo que esto valga como cierre, que es los dos epígrafes con los cuales inicia este libro, ¿no? Dice así, el primer texto es de Martin Heidegger, el segundo de Jean-Luc Marion. Que más instaurador que el instaurar y más fundamentador que el pensar quede el agradecimiento. Lo logrado en el agradecer lo devuelve aquel ante la presencia de lo inaccesible, a la cual nosotros, los mortales todos, desde el inicio somos apropiados. El otro texto dice, el de Jean-Luc Marion, a fin de alcanzar su descripción del don,
si es posible alguna, considero que podemos ser conducidos a abrir por primera vez un nuevo horizonte, mucho más amplio que los de la objetividad y del ser, el horizonte de la donación. Muy bien. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, padre Jorge, gracias por digo Jorge porque por ahí hay alguno nuevo y no quiere que queden. Es extraño, todo esto es extraño. Sí, es extraño, pero lo que pasa es que por ahí hay un oyente bueno, gracias, hijo. Y uno dice padre y por ahí no sabe quién es el padre. Bueno, tiene nombre el padre. Está todo muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, la verdad que fue para mí un lujo esta charla, que quizás en la intimidad es más fácil, pero en lo radial uno por lo menos parece, pero no pasó. Yo pensé que iba, por lo menos yo iba a tener como un poco de problemas. Así que nada, te agradezco por venir y bueno, ojalá que en algún momento podamos hacer otra cosa, ahí, alguna cosita. Bueno, ¿querés despedirte? Bueno, gracias por soportar. Espero que haya sido leve. No, fue muy lindo, muy lindo. Bueno, gracias, verdad. muchas gracias. Bueno, los dejamos, ya empieza el mañanero. Dejo con esta canción y nos vamos.